Busquemos en nuestras Biblias Mateo capítulo 6, por favor. En la serie que traemos del Sermón del Monte, estamos en la sección Cristo enseñándonos sobre las actividades piadosas del cristiano. Vimos la misericordia o limosna, vimos el ayuno y desde la semana pasada estamos en una serie sobre la oración, la cual el Señor también se expande. Y también vamos a estar considerando a partir de hoy lo que se conoce como el Padre Nuestro. Nosotros vamos a ver el versículo 9 en esta ocasión solamente, pero para entrar en contexto vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 13. Dice la palabra del Señor: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén. El propósito supremo de Dios para la oración, el propósito más allá de todas las cosas que se puedan conseguir a través de la oración, es glorificarlo a Él. Contrario al énfasis que se hace en muchas de las iglesias evangélicas hoy, la oración verdadera, al igual que la adoración verdadera, se centra en la gloria de Dios y no en las necesidades del hombre. No se trata simplemente de reclamar las promesas de Dios, mucho menos de hacerle demandas, sino que es un reconocimiento de su sabiduría y de querer ver la manifestación de su gloria y el querer obedecer su voluntad. En las palabras que acabamos de leer de Mateo capítulo 6, versículos 9 al 15, nuestro Señor nos entrega un bosquejo breve, pero bien comprensivo sobre cómo debe ser la oración que hacemos delante de Dios. El Padre Nuestro, como se le conoce, o como otros le llaman la oración del discípulo, puede verse claramente que está compuesto por dos secciones. La primera trata sobre la gloria de Dios, versículos 9 al 10. La segunda parte es la que trata de las necesidades del hombre, versículos 11 al 13. Cada sección entonces se compone por tres peticiones. Observen cómo cada una de las secciones, la primera se concentra solo en la gloria de Dios. Primera petición: santificado sea tu nombre. Segunda petición: venga tu reino. Tercera petición: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La segunda sección es cuando empieza en la cuarta petición a hablar de las necesidades personales. El pan nuestro, dánoslos hoy. Luego pide de que perdonen nuestras deudas y en tercer lugar pide que seamos librados de la tentación y del maligno. Existen un dato que les quisiera dar, estudios académicos de algunos eruditos
que ellos, haciendo un examen literario acerca del pensamiento y la escritura hebrea, como Mateo precisamente era un judío, ellos dividen la última petición en dos peticiones. Una es pedir ser librados de la tentación y otra petición, la de ser librados del mal. Entonces ellos dicen, son 7 peticiones y no 6. No importa realmente para efectos nuestros de comprender y ser edificados a través de la comprensión de esta oración, no importa si la vemos como 6 o como 7, con la ayuda y si el Señor lo quiere así, veremos cada una de las peticiones. El día de hoy nos vamos a concentrar en la invocación. ¿Cómo se debe invocar a Dios? ¿Cómo debemos venir ante el trono del Señor? Es interesante que el Señor entonces no especificó hora, lugar, tiempo. No importa entonces dónde uno esté, no importa entonces cuál es la vestimenta ni la postura. Debemos orar arrodillados, de pie, ojos cerrados, tirados boca abajo al suelo, con los ojos abiertos al cielo. El Señor Jesús oró en varias ocasiones con los ojos abiertos. Ahora no estoy diciendo que si se arrodilla está mal, si se inclina está mal. Pero eso nos quiere decir es que el Señor quiere es una comunión abierta y constante con Él. Debe ser una manera de vivir. La semana pasada decíamos, un hombre que no ora es un hombre sin Dios. Pero puesto que es una manera de vivir y quizás es la actividad más piadosa en la cual se puede involucrar un creyente, es importante e imperativo que debamos saber cómo orar. Y el Señor Jesús nos da precisamente un ejemplo de cómo orar. Unas cosas que quiero que tengamos en cuenta o que tenemos que tener en cuenta antes de abordar el Padre Nuestro. En primer lugar, esta oración que el Señor nos enseña acá es un modelo, un patrón, un esqueleto para las oraciones de los creyentes. El Señor nos está dando un esqueleto de cómo deben ser conformadas las oraciones. No puede tener el propósito de que nosotros nos grabemos esta oración y la repitamos cada vez que queramos orar a Dios, porque eso contradeciría los versículos 5 al 8 que estudiamos la semana pasada. Cuando oren, no sean como los gentiles que por su palabrería y repeticiones ellos creen que serán oídos. Entonces, si el Señor acaba de advertir sobre la repetición sin sentido, no puede ser que Él haya dado una oración para que la repitan constantemente los creyentes. En segundo lugar, estas palabras fueron dadas para proveer los principios que deben gobernar nuestras oraciones. Como acabamos de explicar, los 3 primeros, la prioridad del creyente es la gloria de Dios. 3 peticiones que se tenían que ver con el conocimiento de su nombre, con la gloria de su nombre, con la voluntad de Él. Y después entonces se pasaba a las peticiones personales o de la vida diaria. Y en tercer lugar, otra cosa que debemos tener en cuenta es que esta oración, escúcheme bien, esta oración es exclusiva para los verdaderos hijos de Dios. Solo ellos y nadie más que ellos tienen derecho a pronunciar esas palabras y dirigirse a Dios como Padre. Usted me podrá decir, yo más adelante voy a comentar de eso, y es que no todos somos hijos de Dios. Bueno, ni siquiera el Señor Jesucristo creía eso, porque si usted tuvo la semana pasada, los versículos anteriores les acaba de decir, o en el mismo discurso, aparte de que el contexto es el Sermón del Monte, donde se puso a en la otra acera de los escribas y fariseos. Entonces él está diciendo, ellos no son hijos de Dios.
Pero también cuando habla de esta oración, Él dice, no sean como los hipócritas, es decir, hay gente que no es hijo de Dios. No sean como los paganos, es decir, Dios tampoco es padre de ellos. Lo que estoy afirmando no es entonces un capricho de una persona que se disfruta que las personas no sean llamadas hijos de Dios. Esa no es mi intención. Lo que acabo de exponer es el mismo texto que el Señor Jesús no suponía lo que mucha gente cree hoy. Y usted lo puede confirmar a través entonces de las mismas palabras del Señor Jesús. Él inclusive está diciéndonos que no se debe orar como un pagano. Para los paganos, la oración es una especie de conjuro misterioso que de alguna forma inclina la deidad a nuestro favor. Es una especie de soborno que abre las compuertas de los cielos para obtener las bendiciones. El Dios que se revela en las Escrituras no se puede sobornar. No existe una llave que abre las puertas de su corazón. El Dios que se revela en las Escrituras, dice Cristo, Él es vuestro Padre. Y como Padre ya está inclinado a favorecer a sus hijos. Aún más, Él sabe de que tienen necesidad. No sean semejantes a los paganos. Es decir, que cuando oramos a nuestro Dios, es nuestro Padre, Él no necesita de nuestra información, tampoco necesita de nuestro consejo. Cuando oramos debe ser en la actitud y entendiendo como lo expresa claramente Daniel capítulo 4 versículo 34 cuando dice, el Altísimo, que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No existe manera de frustrar, cambiar, mover lo que Dios ha decretado. Si eso entonces es una verdad que claramente enseñan las Escrituras, nos encontramos en una paradoja. ¿Para qué voy a orar? ¿Cuál es entonces el sentido que debe tener la oración y el decreto de Dios? Nuestras oraciones, y es importante, esos detalles los vi la semana pasada, solo estoy repasando, nuestras oraciones no cambian lo que Dios ha determinado. Él es un Dios soberano, inmutable y omnisciente. Ese Dios es vuestro Padre. Entonces, ¿para qué orar? ¿Para qué orar si yo no puedo cambiar nada? Vemos entonces que hay una paradoja en esta actividad piadosa. Dios ha decretado todo lo que ocurre, pero también ha decretado los medios que harán que lo que Él ha decretado ocurra. Un ejemplo claro en las Escrituras es que la Biblia enseña que Dios ha decretado quiénes son todos los hombres que se han de salvar y también todos los que se han de perder. Pero al mismo tiempo decretó que aquellos que se salvarán lo harán por medio de la locura de la predicación. Por eso Pablo puede decir, ¿cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo irán si no fueren enviados? Entonces, para que haya un pueblo salvado que Dios ha decretado que será salvado, es necesario que hayan sido enviados. Y si han sido enviados, deben serles predicados para que ellos crean y así se cumpla lo que Dios diseñó. Es paradójico pero es lo que enseña la Biblia. Son las dos caras de la misma moneda. Dios ha decretado bendiciones para sus hijos,
Y esas bendiciones no se obtendrán si ellos no oran. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Porque todo el que pide, recibe. Más adelante dijo, todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. El apóstol Santiago en capítulo 4 más adelante dice, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces el problema no es solamente que no se ora, sino que cuando se ora mal. ¿Cómo armonizamos esta aparente contradicción? En Efesios 1, Pablo dice que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En el mismo libro, en el capítulo 6, dice que oren en todo tiempo con toda oración y súplica. ¿Cuál es el principio, mis hermanos? La oración de los creyentes no cambia la voluntad de Dios, pero es la voluntad de Dios que los creyentes oren. La oración de los creyentes no cambia la voluntad de Dios, pero es la voluntad de Dios que los creyentes oren. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hermano, lea con discernimiento. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué? Él nos oye. Versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Como un creyente no va a orar. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad revelada en las Escrituras, Él nos oye. Es una garantía que dice el apóstol. Y después dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, cualquiera cosa está condicionado por lo anterior, cualquiera cosa que sea su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La confianza que nos da el Señor para que vengamos a Él y oremos. Pero no desligue lo que acaba de decir Juan con lo que él dice anteriormente en el capítulo 3, versículo 21 y 22. Dice, capítulo 3 de la misma carta de Juan, versículo 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa actitud de decir que si usted ora lo que sea, y no se le olvide la palabra clave, en el nombre de Jesús, entonces usted ya va a obtener lo que pidió. No, Juan nos está diciendo que si podemos ir con esa confianza porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le es agradable. Puesto que una persona guarda y está sumergida en la palabra de Dios, ya ha entendido bien la palabra de Dios, sus pensamientos son los pensamientos de la voluntad revelada de Dios, sus deseos serán los deseos de Dios. Puesto que son los deseos de Dios, pedirá lo que Dios quiere que pida. Salmo 37, deleítate a sí mismo en Jehová, Él concederá las peticiones de tu corazón.
No es, no, tranquilo que Él va a conceder las peticiones de tu corazón. No, el corazón del hombre es perverso y es malo. Ojalá no conceda todo lo que desea tu corazón. Pero cuando un corazón se sumerge en la palabra de Dios, está sumergido y se deleita verdaderamente en Dios, ese corazón comienza a pensar como Dios quiere que piense. Y sus deseos son los deseos de Dios. Y Él va a conceder esos deseos. Por ejemplo, el primer deseo de un corazón que está deleitándose en Dios sea: Señor, santificado sea tu nombre. ¿No quiere Dios eso? Ese es el punto. Hay que tener un balance. El Dios es soberano, pero también hay una responsabilidad en las acciones y en las oraciones de los hombres. Si usted hace un énfasis indebido en una de estas dos verdades, va a tener realmente una herejía que no enseña la Biblia. Si usted tiene presente esta verdad, entonces usted será librado de dos males: fatalismo y presunción. El fatalista dice: ¿para qué entonces voy a orar? ¿Para qué voy a trabajar por aquello que si de todas maneras Dios no quiere, no se me va a dar? El presuntuoso es el que cree que tiene la llave maestra para obtener todo lo que quiere, que él tiene el abracadabra debajo de la manga para que ocurra todo lo que él desea. El fatalista no ora. El presuntuoso cree que lo único que necesita es pedir. El cristiano no es ninguno de los dos. Él sabe que debe orar y se ampara en la voluntad soberana de Dios, que si Él quiere, le concederá las peticiones. Pero que si no quiere, es mejor para Él, porque Él está amparado en su Padre que vela por Él. En la invocación entonces: Padre nuestro que estás en los cielos, se comienza la oración invocando la paternidad de Dios. Aquel que no ha sido adoptado por Dios no puede referirse a Dios como Padre. O puede referirse, pero eso no le da ningún tipo de seguridad que Dios es su Padre. Tal cual yo tengo dos hijos y solo ellos me pueden decir papá, y obviamente no reconocería a otro que no es mi hijo. Así tal cual, solamente aquellos que han recibido el espíritu de adopción son los que pueden referirse a Dios legítimamente como Padre. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esa palabra bajo la ley significa obligado a cumplir la ley. Versículo 5, ¿para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Vean entonces el propósito de lo que hace Dios. Dios, en el cumplimiento del tiempo, envió a su Hijo nacido de mujer, versículo 5, para que redimiese a los que estaban de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Versículo 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Eso significa que solamente aquellos que han venido en arrepentimiento por la fe tienen entonces el espíritu de adopción o han sido adoptados por la familia de Dios. En la invocación entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la relación paternal con Dios. ¿Qué nos está diciendo el Señor Jesús?
tengan cuidado de acercarse de manera ligera y descuidada, porque Él es el Padre de todos. No se acerquen de manera irreflexiva. Pregúntense, ¿cuál es la relación que tengo con quien voy a orar? Y entonces contestar, es mi Padre. El Dios Todopoderoso, Creador, sustentador del universo, nos ha adoptado dentro de su familia, y no por ver algo bueno en nosotros, sino que fue por pura gracia. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni voluntad de sangre, ni voluntad de varón, sino de Dios. Alguien puede estar mirándome ahorita, algún creyente que tenga tiempo, y decirme: eso es lo más básico y elemental del cristianismo, el versículo más conocido de todos. Y uno puede querer pasarse por alto esa gran verdad, creyendo que todo el mundo lo conoce, y la verdad no es así. Y no es así, por ejemplo, por una noticia que le ha estado dando vuelta a todo el mundo esta misma semana. Muy interesante, por cierto. Hay una tradición que hacen los papas de Roma los jueves santos. ¿Saben cuál es la tradición? Hay muchas tradiciones, ¿cierto? Pero entre las tradiciones es que ellos quieren hacer lo que hizo el Señor aquel jueves en la última cena, cuando le lavó los pies y lo enjugó inclusive lo de los discípulos. No tengo el tiempo para discutir Juan capítulo 13 en el Evangelio, donde se discute donde se nos enseña ese episodio, pero lo primero que puedo decir es que eso no se enseñó para que nosotros literalmente tomáramos un todo y comenzáramos a lavar los pies de las personas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, por el contexto de Mateo capítulo 6, el Señor nos manda a hacer todas nuestras actividades piadosas en privado, y no precisamente cuando estén las cámaras del mundo escuchando. Pero en tercer lugar, ese no era mi punto, pasa que no podía dejar pasar el momento, era lo que dijo este Señor con respecto cuando lavó los pies y los besó de migrantes musulmanes e hindúes. Y una de las frases que dijo: les doy la bienvenida, todos somos hijos del mismo Dios. Eso fue el jueves pasado. Por eso tan importante destacar el Padre Nuestro. Y quiero decir esto con total responsabilidad. Para decir que un musulmán, un hindú y un cristiano es hijos del mismo Dios, solamente se puede decir basado en dos cosas. Una, no tiene la menor idea que es el Islam y que es el hinduismo, porque ellos no reconocen a Dios y mucho menos a Jesucristo como el unigénito Hijo del Padre. Y el que no ama al Hijo no ama al Padre. Entonces, lo que dijo, lo dijo en una extrema ignorancia. Número 2, solo puede decir eso quien no conoce la Biblia. Y número 3, dije 2, pero son 3, a menos que sí sean hijos del mismo Padre. Y no es el Padre que está en los cielos. Pero el Señor le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo, porque el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y a esos mismos fariseos en el capítulo 8 de Juan, que ellos o se ufanaban o confiaban de que su tradición de sangre era hijos de Abraham, el Señor categóricamente les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Entonces, sí, hay gente que es hijo de Dios y hay otros que son hijos del diablo. Es la enseñanza clara de las Escrituras. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Efesios capítulo 1, después de Gálatas viene Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser ¿qué? Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él es, hermano, entonces nuestro Padre. No es una deidad impasible y lejana a la cual le oramos. No es como los profetas de Baal que gritaban desde la mañana hasta el mediodía: Baal, respóndenos, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Y como Baal no respondía, empezaron a sacarse el cuerpo, a cortarse para ver si aquella deidad impasible se inclinaba por el dolor. Pues Dios no es así. De hecho, esa misma cosa que se narra en Primera de Reyes capítulo 18, unos 800 años, unos 500, 700 años antes de Cristo, es lo mismo que se hace hoy en día. Personas caminando de rodillas no sé cuántos kilómetros, con chapas en las rodillas, con una cruz cargando, para ver si Dios se apiada y les da una bendición. Pues no hay absolutamente ninguna forma de hacer que Dios venga en nuestro favor, sino solo un sacrificio, el de su Hijo unigénito. Entonces no tenemos por qué, tenemos que estar muy conscientes y reflexivos con a quién nos estamos acercando. No tenemos que inclinar el corazón de Dios hacia nosotros. ¿Por qué? Porque ya el corazón de Dios fue inclinado y estamos guardados en Cristo Jesús. Porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Sí, es verdad también que a veces sentimos que Dios está lejos. ¿Lo has sentido? Yo lo he sentido. Sí, es verdad que nos identificamos con la oración de David en el Salmo 22, que llegó a decir así: ¿por qué estás tan lejos de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, de noche y no hay para mí reposo. El mismo David en el Salmo 44 dice: despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no nos rechaces para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestro sufrimiento y opresión? ¿Se ha sentido una vez así? ¿Cree que puede ser suya las oraciones de los Salmos 22 y 44? ¿Nos hemos sentido alguna vez así? Sí. Pero es un mero sentimiento, no más. Es un mero sentimiento, no más. Porque Dios no puede abandonar a sus hijos, porque Jesucristo es el mediador del nuevo pacto y Él es nuestra garantía.
Y que el padre abandone a sus hijos, a su iglesia, implicaría que él engañó a Jesús, y eso es una blasfemia. Dios ha cumplido para con Cristo todos los artículos acordados en el pacto eterno. Es decir, lo trajo de vuelta de la muerte, lo exaltó a su mano derecha, lo invistió de honor y gloria, lo sentó en el trono y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Lo que Dios ha hecho por su Hijo, la cabeza, es garantía de que cumplirá también todo lo que le ha prometido a los miembros de Cristo. Él hizo un pacto con Noé. Noé no fue perfecto, pero Dios le cumplió. Él hizo un pacto con Moisés. No fue perfecto y Dios le cumplió. Él hizo un pacto con Abraham. No fue perfecto Abraham, pero Dios se lo cumplió. Hizo un pacto con David. Él no fue perfecto, pero Dios le cumplió. Y él hizo un pacto con su Hijo unigénito, que sí fue perfecto, y Dios le va a cumplir lo que le prometió a su Hijo. Es glorioso y bendito saber que todo lo que pertenece a nuestra vida y a la eternidad depende solamente y totalmente de lo que ocurrió entre el Padre y Jesucristo. Es decir, que el Padre recuerda totalmente los fieles compromisos con su Hijo y que nosotros estamos en sus manos. Podemos decir confiadamente: Padre nuestro. Es cierto que yo no soy digno de llamarme su hijo, pero digno es el Cordero. Y como el Cordero sí es digno de la bendición, estamos en Cristo Jesús, y entonces para ellos son las bendiciones que ganó su representante pactual. Bendito sea nuestro Señor, Padre nuestro. Así que cuando se sienta o sienta que realmente está lejano, entienda, es un mero sentimiento. Él no me puede abandonar, porque implicaría que abandonó a Jesucristo, y eso es una blasfemia. Pero él no solamente nos dice que nos lo invoquemos como Padre. Padre nuestro, estás en los cielos. Segunda cosa, recordar la grandeza de Dios. Padre nuestro indica cercanía. Él está cerca de todos sus hijos, infinitamente cerca de ellos. Por lo tanto, ellos se pueden acercar con confianza al trono del Padre. Ellos pueden hacerle conocer o decir, expresar sus necesidades, sus deseos. Esto está por supuesto, cuando están en armonía a su voluntad revelada. Ellos no deben temer, porque Él es el Padre que los ama. Sin embargo, ese Padre está en los cielos. Hay que acercarse a Él, pero con espíritu devoto, humilde y reverente. William Hendricks, un comentarista, dice lo siguiente: la camaradería o familiaridad barata que caracteriza a cierto tipo de religión moderna es definitivamente antibíblica. Los que practican este mal hábito parecen no haber leído jamás las Escrituras. En Isaías 11 él dice: a Jehová de los ejércitos, a Él santificar, sea Él vuestro temor, sea Él vuestro miedo. Cuando piensen en el Padre, recuérdense que está en el cielo, es el trono, es majestuoso, es el Altísimo. Háganlo con reverencia. Él no es papito, Él no es Diosito, Él no es amiguito, Él no es el barbudo, Él no es el compinche, Él es Dios sobre todas las cosas. Nunca se puede perder de vista su grandeza. La relación cercana que tenemos por ser el Padre no es ocasión para atentar contra su gloria y su majestad.
Nunca debemos olvidar cómo Isaías 57 se refiere cuando él dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. En 1 Timoteo 6 dice: al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Y usted se va a referir a él irreverentemente. Tenga temor cuando se acerca a Dios. Enséñele a sus hijos a tener temor cuando vamos a la presencia de Dios. Enséñele que en la iglesia se tiene que tener actitud reverente. Dios está con su pueblo. En Malaquías 1:6 dice: el hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Tenemos que saber cuando nos referimos a él, que Pablo dijo de él en Romanos 9:15: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. En Eclesiastés 5:1, Salomón, inspirado por el Espíritu de Dios, dijo: cuando fueres a la casa de Dios, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Sé reverente. Padre nuestro, que estás en los cielos, invocando con quien nos tenemos que hablar. Y en tercer y último lugar, tenemos que tener en cuenta a la familia de Dios. Padre nuestro significa que cuando oramos, no debemos venir para hablar de mis cargas, mis problemas, mis aflicciones, mis necesidades, mis deseos. Él es mi Padre, pero también es nuestro Padre. Si olvidamos a los hermanos en las oraciones, ya hemos puesto el primer obstáculo para que el Señor nos atienda, porque Él dijo que oráramos así: nuestro pan, dánoslo. Líbranos de la tentación, líbranos del mal. No puede entonces ser una oración meramente individual. Debemos tener presente a la familia de la fe. Algunos ejemplos: Romanos capítulo 1, versículo 9. Romanos 1, versículo 9 dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Efesios capítulo 1. ¿Puede usted entonces, hermanos, decir: testigo me es Dios, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones? Efesios capítulo 1, versículos 15 al 16. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones.
El ejemplo de la Biblia es que se oraba y se oraba por la familia de la fe. ¿Cuándo fue, hermano, la última vez que usted fue a Dios y dijo: Señor, gracias porque veo a estas personas viniendo a la fe y creciendo en el conocimiento de tu palabra? ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo: Señor, gracias porque oigo que has bendecido a mi hermano? Entonces, Señor, te doy gracias porque veo cómo este hermano se está afianzando en la fe. Señor, te doy muchas gracias porque veo a este hermano pasando por tremendas tribulaciones y tú lo has preservado, Señor. Gracias. Señor, te doy gracias porque Señor, te ruego por mi hermano, que tengo tiempo sin verlo, no me he podido comunicar con él y no sé qué es la condición. Señor, te ruego por mi hermano, que realmente últimamente lo he visto muy frío, que últimamente ha estado afanado. Oh Señor, yo te ruego que le des tu paz a él. ¿Cuándo fue la última vez que lo hizo? ¿Cuándo fue la última vez que anheló por lo menos ir el miércoles de oración comunitaria para oír las peticiones de mis hermanos, para oír las necesidades y las tribulaciones que tienen? Y entonces, hermanos, ven, vamos al trono de la gracia, vamos a hallar el oportuno socorro a nuestro Dios, Padre nuestro. No, usted no es el que ora por los hermanos, usted es el que critica a todos los hermanos. Todos están mal, todos son muy egoístas, todos no hacen nada por uno. Es impresionante que alguien se crea miembro de nuestra iglesia y por una razón providencial que Dios no le permite ir al miércoles de oración, no vaya. No haga todo lo que esté humanamente sea posible a reunirse con el pueblo de Dios a clamar. Y cuando digo razón providencial, lo repito otra vez, no para que convenza a uno de los pastores o para que ya no esté hablando más y tirándonos puntas en la predicación. No estoy tirando puntas, estoy hablando claramente. Pero si una razón providencial es que Dios me impidió hacer eso que yo tanto anhelaba, todos los miércoles, Filipenses capítulo 1, versículo 4. Capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Es el Padre nuestro. Colosenses capítulo 1, versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. El mismo Colosenses capítulo 2, versículos 1 y 2. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Esta iglesia no conocía personalmente a Pablo. Pablo no lo conocía yo personalmente, pero yo tengo una lucha constante por ustedes, versículo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo.
La oración entonces no es solamente por mis peticiones personales. Entonces, ¿qué debemos entender cuando vamos a orar al Señor? La invocación: Padre nuestro que estás en los cielos. Número 1, la relación cercana y paternal a aquellos que han sido, para solo aquellos que han sido adoptados en la familia de Dios. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Padre. En segundo lugar, ser reflexivo y ser reverente. Él está en los cielos, no olvides su grandeza y ten temor. En tercer lugar, no olvides la familia de Dios. Padre nuestro. Quiera el Señor ayudarnos en nuestras oraciones para aprender a orar. Y que recordemos también entonces, en esta situación, a veces estamos tan preocupados por el pan, y es verdad. Y Él dice, sí, pídelo, el pan de hoy, Señor, dame. Y el de mis hermanos también. Esa es la cuarta petición. Solo quien ha tenido el espíritu de adopción, su prioridad: santificado sea tu nombre, Señor. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Es cierto que como venezolanos tenemos un gran deseo y es legítimo pedir porque la situación en nuestro país se estabilice, porque la energía, no tengamos tantos problemas con la energía eléctrica, con el agua, con la inflación y todas aquellas cosas que últimamente hemos sufrido intensamente. Es cierto y es legítimo procurar, Señor, ayúdanos con esta situación. Pero para los hijos de Dios, para aquellos que tienen el espíritu de adopción, aunque eso es importante y legítimo pedir, hay una prioridad por encima de esa, y que es, a pesar de que esto continúa, Señor, santificado sea tu nombre, temido y conocido, y eso lo puede hacer solo tu pueblo, Señor. Ayúdanos. Oh Señor bendito, misericordioso, Padre nuestro, que a través entonces de la predicación de tu palabra, Señor, sea santificado tu nombre, conocido, que las naciones o que los venezolanos se puedan alegrar, pero en ti, Señor, conociéndote verdaderamente en Cristo Jesús. Que tu evangelio, Señor, se pueda predicar y que nosotros seamos testigos y luminares en este mundo y esta generación perversa. Que nuestra prioridad sea obviamente, indiscutiblemente, tu gloria sobre todas las cosas. Que tu nombre sea reverenciado, conocido, amado, atesorado. Que tu Hijo Jesucristo pueda ser, Señor, conocido, temido en todas las personas que en alrededor nuestro están, y que nosotros realmente podamos ser canales que llevan el evangelio de la paz, pero de la paz que da solamente Cristo en la cruz del Calvario, como un Dios santo al que se ha ofendido y que su ira se ha inflamado. Oh Señor, ayúdanos para que entonces en nuestra forma de vivir, aparte de nuestra predicación, tu nombre sea glorificado y temido, Señor. Y sobre nuestro pan, líbranos del mal y líbranos del maligno, Señor. Dánoslo según tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén.